bienvenidísimos al episodio número 48 de Bendito After School. Tenemos unos temas que van, digamos, como que hemos ido empujando, pero es que hace poco fuimos a una exposición que la verdad nos dejó como dando muchas vueltas. Esta exposición fue la de Pierre Valls en Le Laboratoire y ya se acabó la exposición. Fuimos justo los últimos días. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el artista y la verdad es que nos dejó pensando muchísimo. Ya les voy a explicar por qué y pues que tiene que ver con el tema que escogimos para este episodio. Lo primero de esa exposición que me llamó muchísimo la atención y agradecí y me encantó fue el texto curatorial de Paula Duarte, que justo es un texto donde no se siente este afán del curador por mostrarse erudito y lleno de conceptos complicadísimos y referencias y, ¿no? Que la verdad yo lo agradezco un montón porque se siente, digamos, como más, no sé, como que da como, primero como más confianza de, esta sí sabe, ¿no? O sea, yo a veces desconfío mucho cuando me quieren hablar y como envolver en términos raros, ¿no? Y por otra parte, pues como muy genuino, que realmente cumplía esa función de ser, como de mediar y de complementar un poco lo que uno se iba a encontrar con la exposición, pues con lo que uno pueda pensar, ¿no? O sea, como mediar eso. Entonces en el texto ella hablaba pues conversaban pues sobre las condiciones, digamos, como difíciles que pasó el artista mientras pues cruzaba, ¿no? Como el Ártico, ¿no? Y entonces, pues, imagínense lo que puede ser a pie, ¿no? Y pues, Desde la preparación psicológica y física hasta que el artista hizo una especie de sintonización para que su paso no fuera como percibido de manera como una irrupción, como algo que le faltara respeto al paisaje, a la gente, ¿no? Entonces el texto ponía muy claramente eso, ¿no? Sí, muy, muy claramente, me encantó. Y bueno, entonces después nos encontramos con la exposición. Y entonces sí, pues claro, cuando uno piensa en el Ártico, bueno, al principio había una pintura muy chévere, ¿no? Y muy grande y tal, ¿no? Como de un glaciar, una montaña, ¿no? Perfecto. Y luego había unas fotos chiquitas, ¿no? Impresas chiquitas, pues con un buen marco, tal. Este, y entonces ahí hablando con el artista decía pues que en un momento se le congeló la cámara, entonces tuvo que empezar a tomar fotos con el celular. Y esas fotos son divinas, o sea, porque o sea, no solamente es, cuando uno piensa en el Ártico, no solamente es como el paisaje, esta cosa enorme, ¿no? Que sí, también hay propuestas de artistas que tienen, digamos, como esto, ¿no? Digamos, Tania Jimena, ¿no? Que uno ve estos paisajes y todo es gigante y es hermoso y divino, claro. Pero acá entonces el artista decía, ¿no? O sea, no... como que en el arte no, o sea, que él no asociaba, digamos, como el ejercicio artístico con esta cosa de la grandeza, ¿no? O sea, como desde y sobre todo además en ese punto donde él estaba, y con esta cosa que tú dices, ¿no? Pues, o sea, que estaba en el texto, que era como esta cosa respetuosa al paisaje, ¿no? O sea, no es esta cosa de el artista genio que llega y ve, ¿no? Y que toma la mejor foto donde exalta toda la belleza y la grandeza de esos lugares, sino más bien está hablando es como de una parte, desde un punto como muy, Modesto, yo como muy diría. modesto, como muy humilde también, ¿no? Como en esta cosa de no, o sea, el protagonista no soy yo, ¿no? No es el ojo mío del artista que muestra esto con una belleza sin igual. No, o sea, Bueno, la belleza sin igual ahí está, ahí aunque esté está. capturada por el lente de la cámara del celular, ¿no? Claro, o sea, Sí. no es por o sea, no es por el artista, pues, que se vuelve esto una cosa impresionante. Es impresionante y el artista está ahí. E incluso en todo su proceso y con unos videos también que ahí están, pues se ve como esta cosa
Pues sí, es un artista que está ahí, pasándola, o sea, exponiéndose, digamos, como a unos procesos muy duros, ¿no? Además, sobre todo, porque uno pensaría, y fue, digamos, como la primera pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando para eso? Y dijo, no, nada, o sea, no estaba yo entrenando, o sea, yo solamente empecé desde más abajito como para irme aclimatando, ¿no? Pero, pero también, digamos, como esa nobleza de no es el artista que se prepara y se vuelve un experto y tiene el equipo, ¿no? Y que se vuelve súper Quería, montañista, es una persona común y corriente, ¿no? Que quiere cruzar, digamos, como este camino y, o sea, y expuesto a lo que hablar de esa sea y experiencia. hablar de lo, o sea, con lo que se encuentre, ¿no? O sea, y digamos, por ejemplo, hablaba de cosas durísimas que él no, digamos, como que no presupuestaba, que era, digamos, por ejemplo, la incomodidad que significó el tener los pies mojados, eh, o sea, 24/7 por tanto tiempo, ¿no? O sea, creo que fue, ¿cuánto fue que dijo que era Sí, no, pasó un la sí, sí. expedición? Sí, bueno, 3 meses, no me tres acuerdo, meses, algo algo así. así, bueno, no sé. Pero eso me pareció también como, sí, como muy noble, ¿no? Como también eso se refleja en la obra, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que me dejaba pensando esto, ¿no? Como que siempre pensamos que para hacer algo hay que ser, hay que entrenar muchísimo, hay que hacerlo gigante, es como, Eso en la parte técnica, pero donde a mí me parece que fue muy, muy bonito el proyecto es que opera en una línea muy diferente a muchos otros proyectos que habiendo ido o pudiendo haber ido a ese lugar, hubieran intentado encontrar como ya súper verdad filosófica detrás de todo, o el contexto sociopolítico y económico mundial detrás, ¿no? Y lo que hace Pierre Valls es algo muy, muy personal, muy íntimo. Tal vez estaría bien que habláramos un poco, ¿no? La exposición tiene mapas dibujados mentalmente recién que regresó, hay algunas pinturas, hay fotografías, los videos videos muy tomados chéveres. con el celular, alguno que otro objeto, se encontró una bandera, ¿no? De Estados Unidos y la Rota. reacomoda ahí, Ujú. ¿no? Entonces es más como ya, como una bitácora de viaje, ¿no? Es una Yo diría. bitácora de viaje donde, digamos, por ejemplo, claro, cuando se tiene, digamos, como que explicar el contexto de la obra, ¿no? Y obviamente, pues el man se encuentra también con temas políticos, ¿no? Que entonces aquí ya es 24 horas, o sea, ya esta es la parte, digamos, como rusa, y entonces, cambia el horario, ¿no? O sea, 24 24 horas, horas. ¿no? O sea, de un lado para el otro ya es un día completo. Y entonces cosas que tienen que ver, digamos, como con la contaminación, ¿no? Y con la explotación petrolera, que entonces afecta la pesca y eso pues obviamente afecta la gente o sea, las tribus y así que viven ahí, pues que obviamente se alimentan de esos peces que están ahí, pero están contaminados, pero entonces tienen que irse a trabajar a la ciudad, entonces quedan estas mujeres solas y bueno, en fin, como que empieza, digamos, desde una postura que no es la del artista sábelo todo, ¿no? Como entendido de un montón de cosas, sino es desde una persona normal. Uf, me encantó eso. O sea, como que sentí Se que quita eso esa hace falta. expectativa, se quita Hijo, el sí. lastre de la expectativa no solo de él, sino de la gente, del público del arte contemporáneo, ¿no? Que espera ese tipo de cosas de los artistas. Y baja un poco esa expectativa, no en detrimento de la obra, sino justamente al bajar toda esa búsqueda de un alcance Ajá. supuestamente mayor, termina conectando a un nivel humano, pues, de manera mucho mejor, ¿no? O sea, mucho más honesta, más directa. Sí, la verdad a mí o sea, me sacudió mucho porque claro, obviamente, y eso lo hablábamos también en el episodio del entretenimiento y Las Vegas y tal, claro que es rico y es emocionante cuando uno ve unas obras de arte que, ¿no? Que son espectaculares, ¿no? Esa es la palabra, espectaculares, ¿no? O sea, que eluden un poquito así como al espectáculo que alcanzan a entretener. Eso está también muy bien, o sea, no es una u otra, ¿no? Pero a veces cuando algo es como tan
como que uno no lo ha visto antes o tanto en tiempo pues, reciente o algo así, como que le recuerda a uno como que eso es lo importante también, ¿no? Sí. O sea, No, y de baja de expectativa, porque lleva también nada más un celular, bueno, y la cámara que se congela, sí. pero ya no lleva nada más, es él y registrando, ¿no? En su memoria, seguramente tomando algunas notas en el celular o en algún cuaderno y ya, ¿no? Entonces, mientras estaba yo allí, me estaba acordando de otro artista que trabajó en un contexto similar y fue Roman Signer, ¿no? Que se Ajá. va al Vesubio, ¿no? Y no es el Vesubio, ¿cuál es el que está ahí en la frontera? No me acuerdo cuál, a lo mejor sí es, pero bueno, está en un volcán, él vive en Suiza, ¿no? Estoy hablándoles de una serie de acciones que hizo hace pues, más de 20, 25 años, ¿no? Y está en la nieve y tiene que caminar y vive solo, está totalmente aislado. Y es un proyecto que a mí me gustaba porque era increíblemente sencillo, igual como que sin una Ajá. expectativa así. Solo que Roman Signer es un personaje que organiza muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene piezas, una muy bonita que está el volcán, ¿no? Y él está con la cámara de video grabándolo desde abajo de tal forma que se dibuje justo en el centro y es como una forma perfecta, ¿no? La silueta de la montaña. Y con fuegos artificiales o con dos como cohetes lanza dos listones rojos que por espacio de un segundo máximo se ubican exactamente en la silueta del volcán para inmediatamente caer, ¿no? Y a mí me parecía que ese era un ejercicio de extrema simplicidad, no por eso menor, Ajá. ¿entiendes? Y eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces como que siento hay mucha cercanía entre la actitud de los dos. O sea, obviamente pues que Roman Signer sí traía un poco más de infraestructura, cámaras, los cohetes, prueba, error, Ajá. hasta que lo logró, ¿no? Pero eso me gusta, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta relación con la naturaleza. Pierre Valls y Roman Signer siguen dándole ese lugar majestuoso a la naturaleza que no, pues a todos los seres humanos que podemos estar mirando un paisaje así, primero quedamos impresionados por la belleza. Hablábamos hace algunos episodios de las categorías estéticas y pues una de las categorías estéticas es lo sublime Ujú. y lo sublime pues es la naturaleza que nos rebasa. Nunca ya vamos a poder terminar de comprender, ¿no? Y eso está allí en la obra de Pierre Valls, ¿no? Sí, Lo pero sublime de la naturaleza, aunque está en un segundo, yo siento que está en un segundo plano, porque lo sí. primero es la experiencia psicológica y física, ¿no? De transitar por ese espacio. Sí, yo lo veo de una forma como que normalmente cuando se habla de la naturaleza, pues claro, el artista o como persona o este instinto de exaltarlo, ¿no? Y de mostrarla y ¿no? Entonces obviamente cuando uno piensa en eso, pues obviamente piensa en formatos gigantes, en altísima resolución, ¿no? Para ver, casi casi poder sentir la nieve la bruma, pues, o sea, la neblina, o sea, como estos elementos, ¿no? Como muy poéticos y súper exaltarlos. Entonces al final yo como artista, como que mi trabajo, digamos, como que se vuelve más importante en la medida en la que yo pueda. Como capturar toda esa belleza, ¿no? O sea, en la medida que yo, es como un poquito como adueñarme de la belleza, entonces queda una vaina rara donde el artista es, digamos, como el protagonista, el genio que pudo eh, traducir, digamos, todo eso, Captar eso, ¿no? captar eso en una obra. Que sí, otra vez digo, hay muchos que lo hacen muy bien y qué chingón, qué chévere, y también me gusta, ¿no? Pero en el caso de este man, o sea, no era esa grandeza de la cosa, era más como esa humildad de sentirse, o sea, no soy yo queriendo, o sea, no soy yo el Pero fíjate que protagonista, está bueno el está tema porque raro. de repente estabas hablando de Tania Jimena, ¿no? Que Ujú. hace ese tipo de obras. Aquí atrás está un Sí, cuadro de Tania Jimena. Eh, y también es desde la humildad en cuanto a cómo se ubica uno en relación a lo natural. Pero es un poco ese esfuerzo, ¿no? De llevar la creación de un objeto artístico o de un concepto
para lograr captar eso. Me explico, está un poco como de expectativa de captar lo natural, pero la relación con lo natural es increíblemente humilde también en la obra de... Y estoy pensando ahorita, y me voy a quedar con solo artistas mexicanos, ¿no? Pues Velasco, ¿no? El gran pintor que retrató el paisaje del Valle de México con unos formatos enormes y con un nivel de técnica pictórica espectacular. Es lo mismo, es extrema humildad como existencial, pero llevarse él a sí mismo hasta el extremo para poder alcanzar, para poder siquiera acercarse un poquito a Es esa que es diferente magnificencia porque, del digamos, paisaje, bueno, ¿no? Pero y el otro ejemplo, pues el doctor Atl, ¿no? ajá. Que retrató los paisajes de México y los volcanes, ¿no? Entonces es la misma cosa, son tres artistas, Tania Jiménez, fíjate, en tres momentos muy, muy separados, Es que yo la de Tania no la ¿no? veo tanto ahí, porque claro, obviamente el acercamiento hacia el paisajismo es de alguna forma poder retratar de la manera más fiel posible y, ¿no? Y más, haciéndole más justicia, digamos, como al paisaje que existe y que es sublime, ¿no? Pero en el caso de Tania es diferente porque sí, ok, están increíbles los lugares, ¿no? Pero ella también hace, digamos, como un comentario también político y una investigación política, Sí, ¿no? De cómo, o sea, cómo afecta cómo ya, afecta sí. ya es el cambio climático y todo eso. O sea, pero digamos, cuando yo hablo de la, digamos, como estas dos cosas, o sea, estas dos polarizaciones, digamos, como de que yo estoy planteando de Pierre Valls en el sentido que no son tantos recursos, es que es una camarita de un celular, que fue porque se le congeló la otra, que es porque tiene, o sea, porque él se enfrentó a un montón de situaciones pues que no podía prever, ¿no? O sea, porque sin esta preparación así exhaustiva, pues no podía, ¿no? Que en el caso de Tania ella lleva muchísimo tiempo preparándose en el montañismo, ¿no? Y también que obviamente los equipos que ella logra conseguir y con los que logra hacer esas producciones, pues son enormes, ¿no? Son unos drones, unas cámaras con una fidelidad impresionante. Que digo, las dos cosas están muy chéveres, por eso digo que es raro. O Solamente sea, que son diferentes posturas, porque digamos, no es como, por ejemplo, ¿te acuerdas de estos gestos muy sencillos y tal que hacía, digamos, por ejemplo, Alfredo Estéfano, ¿no? Que se va a todos los desiertos del mundo y entonces hace con una tela como un gesto muy poético en un lugar súper sí, se va lejano, al lugar más ¿no? lejano del Sahara y hace una travesía pues muy larga, pero lleva una infraestructura impresionante, aunque Sí. parezca que no, porque lleva una cámara Sí, no, espectacular ir y algunos objetos, cargando, ¿no? no sé, Sí. kilómetros de tela para poder hacerla. A ver, ahí Pero en va la fin, son diferencia. Lo que pasa diferentes es que aproximaciones. son proyectos de artistas que buscan como llevar a un alcance mucho mayor esa percepción del paisaje, esa experiencia de estar ahí. Y la diferencia con Pierre Valls es, al contrario, todo está en su experiencia interior, ¿no? Por ahí va la cosa. O sea, como bajarle la expectativa, bajarle, y no lo estoy diciendo para nada en un sentido negativo, al contrario, él ha sido lo suficientemente inteligente, lúcido y sensible para entender que si le bajo la expectativa, al alcance, a la técnica, no sé, tal vez logre llegar de manera más honesta a esa experiencia personal, Claro, o sea, porque ¿no? ya no, o sea, es decir, no está apelando, digamos, como a la imagen espectacular, ¿no? Y que uno se quede, digamos, como ahí, sino Sí. como empezar como desde abajito. Eso me Y gusta. no es como esta expectativa de grandeza. Es que tal vez por ahí va la cosa. Sigo pensando ahorita en pintores. Sorry, ya ven que a mí me encanta la pintura, ¿no? Pero el famosísimo pintor alemán, Caspar David Friedrich, ¿no? De las imágenes donde vemos siempre una persona al centro, el monje mirando el mar, o hay otras donde no es un monje, es otra persona, creo que es él, mirando este paisaje espectacular en unos formatos enormes para su época. Y era esta cosa de hablar de la grandeza de la naturaleza, pero también la grandeza del encuentro de un ser humano que está batallando internamente para poder abarcar con su mente esa grandeza, ¿no? Y aquí me gustó pues nada más esta cosa como mucho más honesta, mucho más modesta, ¿no? De poderlo vivir. Sí. Entonces, tú y yo estábamos hablando un poquito, y a partir de lo que te dijo Pierre, ¿no? De que era una búsqueda de, como de intensidades, ¿no? Como de una intensidad menor, ¿no? Sí, o sea, que era, o sea, que no era, sí, como que era, sí,
que no buscaba, digamos, como esta cosa de la grandeza, o sea, que ver realmente como una conexión con lo que estaba sucediendo. Y es que, digamos, por ejemplo, hace poquito subí a Instagram un fragmentito de la clase de portafolio, donde también creo que en algún otro episodio les mostraba yo lo de esta fórmula con la que yo explico así como cada elemento de la pues de la obra de arte, que es forma más contenido sobre potencial histórico, la experiencia significativa. Y entonces yo decía que la experiencia significativa es una cosa muy importante porque hace que alrededor de una obra se genere consenso, porque si uno hace una obra muy chévere, pero está mal iluminada o mal enmarcada, así, pues como que la gente ni la va a ver bien y entonces no va a empezar a haber un diálogo y por lo tanto entonces no se va a generar este consenso, no sé, o sea, los medios de comunicación o lo que sea especializados, pues no van a estar, digamos, como cubriendo lo que es, sí, ese diálogo, ¿no? Y que entonces al final pues termina pasando a la historia si se logra, ¿no? Y, y pues claro, obviamente cuando lo digo así, parece que obviamente tuviera que estar, digamos, o sea, que solo estuviera yo hablando de este ingrediente, digamos, como de espectacularidad que debe tener la obra para que sea recordada y para que la gente hable de esa. Creo que esa experiencia significativa no solamente significa un marco absolutamente espectacular o una iluminación que incluso compita, ¿no? O sea, que el mismo montaje compita con la obra. Tiene que ser, digamos, como una mezcla, ¿sí? Y yo pienso que no solo la parte, digamos, como espectacular, también este tipo de elementos donde, pues fíjense que se volvió una experiencia significativa no necesariamente por, wow, qué grande, uff, qué imagen tan divina, ¿no? Sino con lo que logra dejar y pensar, ¿no? Es que el alcance está justamente en renunciar a esa búsqueda de grandeza y sintonizar con cosas, yo digo también de manera súper positiva, cosas como mucho más sutiles, más imperceptibles, Ajá. ¿no? Está a punto de inaugurarse aquí en México la exposición de Gabriel Orozco, ¿no? Y Gabriel Orozco justamente es lo que ha hecho toda su carrera, ¿no? Bueno, ha jugado en el espacio que existe entre piezas con una producción impresionante y otras piezas que tienen que ver con algo mucho más eh, humilde, ¿no? Mucho más sencillo, mucho más de la percepción. Ujú. Estos recorridos que hacía Gabriel Orozco al inicio de su carrera y que lo llevaban por ejemplo, a encontrar las naranjas que se habían quedado de un mercado y estaba ya todo vacío en la tarde, entonces las acomodaba en las mesas y hacía una especie de paisaje que era nada más una distribución de naranjas en un espacio así, ¿no? O recorrer unas calles de la Ciudad de México y poner piedras en las rejas de una casa, ¿no? Entonces, como esta posibilidad de encontrar otra cosa. Lo que pasa es que Gabriel Orozco sí está en búsqueda de lo poético, ¿no? Ujú. Del gesto. Y hay algo de plasticidad en el gesto, ¿no? De distribuir naranjas o poner latas de comida de gatos arriba de sandías y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es lo mismo, es una cosa de extrema sencillez Ujú. y se logran imágenes muy potentes justamente porque no se buscaba crear imágenes muy potentes. No sé si me explico. Es como una sintonización con lo este, casi imperceptible, con algo que está en una intensidad como mucho más baja, que le pide al espectador que sí, que disminuya su expectativa de encontrar algo así y que intente a lo mejor volverse mucho más, insisto, humilde para detectar esas cosas, ¿no? Sí, el problema, bueno, es lo de infraleve, ¿no? O Ujú. sea, el concepto de infraleve que igual, Lo explicamos, ¿no? Mejor. explícalo Lo que mejor, pasa es sí. que Marcel Duchamp, eh, y fíjense qué fuerte, ya nos estamos yendo más de 100 años atrás, aquí tengo la traducción del concepto, inframince, no sé cómo se diga en francés, ¿no? Pero es lo infraleve, y es que él detectó que hay un potencial de significado y un potencial poético en cosas extremadamente sutiles. Y a partir de ahí empezó a trabajar Marcel Duchamp en un montón de cosas, lo cual eventualmente derivó en el ready made y en un montón de cosas, ¿no? La rueda de bicicleta y el escurridor de botellas y
urinal, ¿no? Pero mucho antes de esas piezas, lo que hacía Marcel Duchamp, que también estaba muy enfocado en el lenguaje y en temas de poesía, es encontrar esas sutilezas y el valor de esas sutilezas, ¿no? Por ejemplo, él decía que hay un valor infraleve, por ejemplo, en el calor de una persona que estaba sentada en una silla. Se va, ese calor es algo infraleve. Es la relación que hay entre dos cosas, sí, y que se genera de manera muy sutil. Por ejemplo, él decía también, ese olor al tabaco que podemos detectar cuando una persona está fumando, pero es la relación del tabaco con el aliento de esa persona. O sea, como cosas que, que somos totalmente capaces de percibir los seres humanos y que él consideraba que era esencial en la construcción de obras de arte, ¿no? Entonces, Gabriel Orozco, por eso lo decías ahorita, sigue mucho esa línea y a mí me encanta. Digo, me sigue gustando muchísimo la obra de Gabriel Orozco. Yo sí creo que es uno de los grandes artistas que ha dado este país. Pero lo que hacía al principio a mí me daba mucho esa línea, Claro, ¿no? pero digamos, por ejemplo, al público común, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente el entendido, pues, del arte y la teoría y tal. A veces, digamos, por ejemplo, este tipo de fotos, ¿no? O estos gestos, como un balón ponchado, ¿no? Cosas así que, digamos, no lo acercan tanto, digamos, como lo infraleve, sino más bien como a lo irrelevante, ¿no? Como de... Es que eso es lo infraleve. A ver, justamente No, las ruedas no. de la bicicleta sobre un charco de un niño que anduvo en bicicleta y las fue moviendo y dibujó círculos. Y ya no ves al niño, ya no ves a la bicicleta. Pero lo que ves es el gesto poético, no del niño pretendiendo hacer un gesto poético, sino del artista que va caminando, como Pierre Valls, y descubre el valor de lo infraleve, descubre esa dimensión poética en las llantas. Sí. Ese de encontrar un balón vacío, un balón ponchado con agua, ¿no? Que se hizo como una especie de charquito, y que para los niños que estaban jugando con ese balón, pues ya les valió, ellos no estaban conscientes de esa dimensión poética, ¿no? Es que es lo que digo, o sea, hay veces que, o sea, también dentro de este tipo de gestos, pues también es como un abanico, ¿no? Porque hay gente que puede encontrar, sí, como este tipo de fotos, como, o sea, como que le tomó foto a cualquier cosa, ¿sí? Y pues ya justamente está, digamos, como en esta, o sea, ya digamos que uno entiende de dónde viene y cuál es el interés, pues ya digamos como que uno tal vez pueda a veces incluso hasta forzar como esta lectura de, bueno, voy a darle el beneficio de la duda, de pronto no es cualquier cosa, a ver dónde está, digamos, como esa poética que de pronto yo no estoy Es que viendo. es inevitable que incluso el espectador menos sensibilizado a esas cosas, cuando se enfrenta a las piezas, tal vez no alcance a dimensionar el alcance poético y conceptual del ejercicio de Gabriel Orozco, pero no va a estar totalmente ajeno, no va a dejar pasar eso. O sea, es lo que logra Gabriel Orozco con estas piezas. Voy a decirte rápido algunas, ¿no? Está la del Bao sobre un piano, ¿no? Entonces ves la fotografía del piano, de la superficie ultra brillante de un piano negro, y se ve el aliento de alguien, ¿no? Y no está la persona. Es esa relación infraleve. O está el techo de una construcción, que creo que no fue en México, creo que eso fue de sus años en Berlín, que está inundado. Y entonces avienta una pequeña piedra, seguramente, y se genera un círculo concéntrico, ¿no? Sobre el agua, en ese espejito de agua sobre el techo de una vivienda, ¿no? Ese tipo de cosas me parece espectaculares, y el espectador que pasa por ahí no va a pasar y decir, ¿me explicó? A lo mejor sí, pues. Es que justamente es en eso. Es, por ejemplo, es lo que digo de la experiencia significativa, ¿no? O sea, de pronto, si esa foto fuera gigante y estuviera mejor iluminada y, ¿no? O sea, o con algún efecto o algún filtro o así, pues igual y la gente sí podría pasar y decir, ay, wow, qué poético, ¿no? Aunque sea realmente la misma foto que tomó y que es de tamaño Sí, carta, ¿sí sí. me entienden? Pero por eso digo, el tema de la experiencia significativa es una cosa como compleja, porque no es solamente la espectacularidad, digamos, de los formatos, porque claro, uno puede, o sea, obvio, uno puede decir más fácil como, ay, qué bonito, pero puede ser que
deje menos pensando, ¿sí me entiendes? Es Total. como lo de Pierre, o sea, seguimos y seguimos, o sea, ¿hace cuánto vimos eso? Hace como dos semanas y seguimos todos los días hablando, o sea, no lo superamos. Es que ¿no? los artistas que logran... es que no vamos a decir que Ajá. unos son mejores que otros porque No, ni hay de todo. remotamente. Solo digo, los artistas que van por esta línea están logrando conectar a partir de poderle transmitir al espectador una experiencia mucho más íntima, mucho más... mucho más personal. Y sigo con Gabriel Orozco, perdón, ¿no? Ahorita es porque se me vino a la cabeza, pero la imagen del barro, ¿no? Del corazón, que simplemente agarra un montón de barro que quepa entre sus manos, ¿no? Y el gesto nada más de tomarlo y hacer una bola con las manos y abrirlo, crea una forma similar a un corazón. No el corazón estereotipado de... Ay, sí, no, es un corazón humano, realmente. Tiene una forma muy similar y un que con las tamaño manos muy se hace similar. como unas alas, ¿no? Exacto, o sea, entonces... como un corazón abierto. Es una obra que no está pretendiendo ser la gran obra. Simplemente es un momento de conexión que logró ser captado por el artista. ¿Me explico? Tal vez si hubiera tenido una pretensión mucho mayor, hubiera hecho algo con técnicamente más ambicioso, ¿no? Pero lo que me gusta es eso, que logra captar el momento, ¿no? Ahora, perdón. ahorita que estabas hablando del aliento y del piano y tal, me acordé justamente de las piezas que también las platicamos en otro episodio de Oscar Muñoz, del aliento, que son unos espejitos chiquiticos, circulares, donde ahí está el retrato de una persona, pero solo se ve si uno, pues como que le echa vaho, ¿no? Como y aparece la persona y luego desaparece, ¿no? Es como... Bueno, lo que hablábamos de Oscar Muñoz, ¿no? De los dibujos que hacía de los rostros de personas desaparecidas. En el agua. En el concreto caliente, ¿no? Con la luz del sol. Y él, con la habilidad tan espectacular que tiene para dibujar y pintar, decide no hacer un gran dibujo, una gran pintura, sino simplemente, y de manera así persistente, trazar con un pincel con agua el rostro de esa persona, ¿no? Que obviamente lo está haciendo casi de memoria, ¿no? Y es la lucha de seguirlo trazando para que no se olvide. Pero pues el calor hace que se evapore el agua y desaparezca. Es increíblemente poético, es durísimo, ¿no? Es durísima. Y ahí está, es un alcance... Es bajarle para llegar a una Pero cosa digamos, mejor. por ejemplo, ahí la experiencia significativa justo no está en el formato, ¿no? Porque digamos, incluso yo estoy segura que mucha gente se pasa por las exposiciones de Oscar Muñoz, ve esos espejos y no se imagina que puede ir a echarle vaho. Bueno, ¿sí me entiendes? Entonces ven como, pues unos espejitos ahí puestos, ya, X, no, pues casi se descalabra el artista, ¿qué importa? Sigamos, ¿no? Ahí está la parte importante de la explicación, ¿no? Y esa es la labor de los museos y de los espacios de exposición. A veces, si no tenemos la información, o sea, y que hay gente que lamentablemente sigue yendo a los museos pensando que simplemente pararte enfrente de la obra es ya todo y no hay que hacer la tarea un poquito. Hablábamos de esto, ¿no? Y de lo complejo y crítico que puede sonar el público especializado, que no es otra cosa más que un público dispuesto a entender más a fondo lo que está viendo, ¿no? Te garantizo que la pieza de Perfect Lovers de Félix González Torres, ¿cuánta gente pasa por allí? Es totalmente infraleve. Es la relación entre dos relojes idénticos, con las pilas del mismo voltaje, y cómo se va desfasando el tiempo, y es obviamente una metáfora de su relación con su pareja, ¿no? Y un tema de la muerte y de la pérdida y la nostalgia, y un montón de cosas importantísimas para los seres humanos que quedan retratadas en esa maravillosa pieza de Félix González Torres, y que si pasa alguien por allí y no lee la ficha, no hay alguien que le explique, se pierde el valor, ¿no? Y a decir, y es que pusieron dos relojes, estos artistas contemporáneos, ¿no? Típica visión. Y es una obra increíblemente profunda, con un despliegue técnico muy menor, porque es simplemente comprar dos relojes y colgarlos. Pero con un ejercicio intelectual y sensible brutal, ¿no? Y que no, o sea, es decir, ahí digamos lo chévere también del artista y no hay que quitarle, digamos, como ese mérito.
Es la genialidad en saber escoger los elementos que tienen una connotación que le ayudan, digamos, como a hablar de aquello que está hablando, ¿no? Digamos que el borde sea negro, aunque hay unos que son blancos, pero que el borde sea negro, que es como que habla como de muerte, ¿no? O sea, que haya escogido dos relojes, que el segundero sea rojo también, ¿no? Como la sangre y que es el pulso. Y pues que cuando uno se muere, pues obviamente lo que le tocan es el pulso, ¿no? O sea, pues Sí, para no, saber pues si uno está muerto. justamente de eso es de lo que estamos hablando, de la genialidad de todos, de Pierre Valls, de Gabriel Orozco, de Félix González Torres, Ajá, ¿no? Oscar Que Muñoz. están poniendo la atención en cosas mucho más sutiles y no por eso menores, ¿no? Sí, y es que, o sea, es que fíjense esto de Pierre Valls es como a muchos niveles, ¿sí? Porque está o sea, desde lo físico, ¿sí? Es decir, el man no está presentando unas fotos absolutamente espectaculares del Ártico, ¿no? El man está presentando unas fotos donde se ve, digamos, como su lucha, ¿no? Como a lo que se enfrentó y desde la posición más humilde. Entonces, primero lo físico, ¿sí? Luego está esta parte, digamos, como psicológica y digamos que yo creo que tiene que ver con la forma de ser del man. O sea, digo, no lo conozco muy bien, no es como así mi amigo íntimo, ¿no? O sea, pero me da la sensación, pues, que para poder hacer una obra así, pues, tiene que ser, o sea, tiene que ser una persona así, pues, como muy, muy noble, muy humilde, muy, bueno, no, sí, como no tan ególatra, por decirlo, Yo diría ¿no? más en contacto con su persona, con el medio, Ajá. como más intuitiva, más, Es que ¿no? justamente ahí es lo que yo digo, como que de repente cuando uno ve algo que no sabía que extrañaba, ¿no? O sea, eso me pasó un poco ahí, porque digamos, esto que digo como del ego, ¿no? Claro, muchísimos artistas tienen un ego gigante, porque necesitan tenerlo para poder ser artistas, ¿no? O yo no sé, si me entiendes, como viene junto con pegado, ¿no? Y me pareció que justo esta es una obra donde el artista, donde el ego no está ahí, ¿no? Donde no es el genio, donde no es el, la figura principal. Entonces, eso lo extraño. Y luego está al otro nivel, ya digamos como en la parte moral, que en todos los episodios yo creo que termino hablando de cuánto extraño yo esto de sentir que el artista, o sea, como que de repente se convirtió como que los artistas tienen que estar en una estatura pues moral mucho más alta que los demás y son los que nos están mostrando, los que nos están enseñando cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer, como una vaina así. Y entonces este man me hizo recordar que para eso o sea, yo no necesito artistas para que me muestren por dónde es que me tengo que ir y cómo me tengo que comportar, ¿no? Sí. Y sentir esa presión de, ay, no, no puedes hacer esto, tú cómo te atreves a decir esto Es o a que a mí pensarlo, ¿no? Es lo que como me que gusta me es que gustó. se alejan de esa expectativa y lo hacen, evidentemente, asumiendo el riesgo de que muchas personas les va a tirar de locos, de banales, de estos artistas contemporáneos, pero están más allá de eso. Justamente ellos, como están en una búsqueda muy personal, eso no tiene por qué ni remotamente afectarlos, ¿no? Eh, y me gusta mucho, y lo voy a comentar ahorita, hemos estado comentando un par de comentarios que nos dejan, perdón la redundancia, que nos dejan en las redes, de gente que sigue todavía esperando que el arte sea esta cosa de grandeza, ¿no? No vamos a decir nombres, pero hay un artista, una persona que estaba ahí diciendo, ¿no? Como comentarios críticos sobre el arte contemporáneo que ya había dejado de ser esta grandeza, ¿no? Arte clásico, ¿te acuerdas que lo estábamos Sí, como hablando? que Y es que mucha gente sigue esperando eso del arte, y es lo que me gusta de todos estos que estamos diciendo. Se alejan de esa expectativa, defraudan el gusto generalizado de la sociedad que quiere otra cosa, pero para irnos mostrando el camino de que el arte está en otro lado, ¿no? Y me gusta mucho este giro, esta vuelta hacia otra dirección, porque más allá de quedar como los artistas extraños, radicales, contemporáneos, realmente son artistas que están logrando conectar al espectador en una dimensión muy diferente, ¿no? Me caen hasta re bien todos estos que acabamos de decir, ¿no? Son artistas que saben que pueden ser percibidos así, pero les vale, ellos están trabajando en otra línea, ¿no? Estaba ahorita pensando en John Cage,
está la famosísima pieza de los 4 minutos y 33 segundos, ¿no? Que en los años 50, pues se anuncia, ¿no? El concierto, y la pieza de John Cage, y se llama así, 4 minutos 33 segundos. Y sale el pianista, creo que no era él, creo que era el pianista que sea que la interprete. Ajá. Lo único que tiene que ser un pianista, ¿eh? No Ajá. puede ser un actor, tiene que ser un pianista. Sale, se sienta enfrente del piano y espera en silencio 4 minutos y 33 segundos, ¿no? Y esto evidentemente termina por irritar a algunas personas, ¿no? A otros les parece genial. A mí me parece un ejercicio increíblemente poético, ¿no? Estar sentado en una sala donde se supone que vamos a escuchar música, pero ante la ausencia de música no les gusta. Cuando es un espacio donde lo que tendría que prevalecer es el silencio para poder escuchar la música. Es como la ausencia de... Y por lo mismo tiene el valor. Es más o menos hacia donde iba John Cage, ¿no? Y se me hace genial. Pero lo que más se me hace genial... Pero imagínate que llegar y como, este marica con lo que salió. Pues porque si no sabes que vas a ver a John Cage y te salen con esa, pero si sabes que vas a ver a John Cage estarías fascinado esperando cosas así. Porque es cuestionar el medio, cuestionar el espacio, cuestionar un montón de cosas. Y me parece genial. Es lo mismo, es un ejercicio infraleve. Es la relación del pianista con el instrumento en silencio. A mí me parece genial, ¿no? Ya no puede venir otro y lo hace. Es como Malevich pintando su cuadro negro, ¿no? Uh-huh. O el blanco sobre blanco. Es eso, es justamente decirnos, para poder percibir todo lo demás, necesitas el polo opuesto. Bueno, pero yo creo que eso es, digamos, como que responde a lo que es, o sea, como algo general, como que yo no sé, eso yo lo contaría como otra cosa, no sé, porque... O sea, porque... Sí, o sea, ahí digamos es como cuando Piero Manzoni, ¿no? La mierda de artista, o sea, está cuestionando como qué es el arte, esto podría ser y tal, y cómo está, y buscando, digamos, cómo está, cómo irritar y tal. Yo lo pensaría, digamos, como hacia otro lado, ¿no? Pero es que yo pienso que Oscar Muñoz, Pierre Valls, Félix González Torres, Gabriel Orozco, John Cage... están justamente haciendo eso, ¿no? Por eso es ¿irritando? Que No. No, pero como buscándonos el opuesto, como jugando el juego de, a ver, esta es la expectativa de arte, yo me voy por acá. Yo no sé, yo creería que hay una parte, justamente estos son, o sea, ahí está, digamos, como la diferencia, no están buscando irritar, no están buscando eso, sino que se están yendo, digamos, como simplemente hacia otro lado. Que es, digamos, volviendo al tema, digamos, de la experiencia significativa. Son artistas que tienen, digamos, clara esta cosa, que la experiencia significativa no es la espectacularidad de la obra, sino el cómo está mostrado. Por ejemplo, también Tomás Araceno. Están estas cajitas, ¿no? Que tienen, digamos, las telarañas, ¿no? Porque él mantiene una colección de arañas y de telarañas del mundo. Y cada araña teje dependiendo la zona y bueno, un montón de cosas. El man hubiera podido poner las cajitas con una luz normal en una sala y pues tal vez hubiera sido como, pues, o sea, es decir, el gesto, la obra como tal, pues es una caja de vidrio con unas telarañas adentro, ¿sí? Esa es la obra, ¿ok? Pero el man le pone ¿no? Que tú me contabas que en el museo que estaban volviéndose locos tratando de conseguir los focos, unas lámparas especiales con unos focos, no sé qué, que entonces se muestran en un espacio absolutamente oscuro, que uno llega y ve y esa luz rara como hace brillar como cada hebrita. Parece, ¿no?, un un diamante. O sea, lo que hace es transformar, por la refracción de la luz que permite la tela de la araña, la hace brillar como si fuera una especie de brillante, de diamante, ¿no? Entonces, pero fíjate, ahí es un ejercicio, yo diría, técnicamente muy distinto. O sea, porque es brutal lograr eso. Claro. O sea, eso digamos, así que no se siente. A ver, está interesante esto que estás diciendo, porque se logra algo en apariencia increíblemente simple, pero por medio de un proceso técnico increíblemente complicado, ¿no? Por ejemplo, estoy ahorita y sigo con Gabriel Orozco, ustedes van a disculparme, ¿no? Pero está la ballena, ¿no? El esqueleto de la ballena. Uh-huh. Y pues tú dirías, bueno, pues ahí está la ballena y se la encontró, porque creo que se la encontró en Baja California, ¿no? Y ahí está la ballena, que está intervenida solamente con grafito. Y parece un gesto increíblemente simple, pero todo el despliegue técnico
para lograr eso y poderla seguir manteniendo en un nivel infraleve. Ajá. Ahí es donde está interesante. Por eso yo pongo de ejemplo después de Tomás Saraceno, ¿no? Sí, cualquiera Son pensaría como, artistas. ay, pues qué, pintar unos huesitos. Sí. Sí, huevón, transporte, una O berraca James ballena. Turrell eso con es. sus sky views, ¿no? Que es crear un espacio, una construcción con un hueco en la parte de arriba para jugar con la luz del paisaje y la luz, o sea, la luz natural, Ajá. ¿no? Del planeta y del cielo, ¿no? Con la luz artificial que se genera adentro. El efecto es increíblemente sutil. Es un efecto lumínico así muy delicado y todo. Y que todo el mundo pero piensa como, ah, seguirlo esos son unos manteniendo, LEDs. ¿no? Y le va cambiando el colorcito. Y no es como... Totalmente. Entonces, ahí es donde está la genialidad. Artistas que logran mantener ese nivel de sutileza con un nivel de producción bestial, ¿no? Sí, porque digamos, por ejemplo, también hay una vaina que pasa mucho, sobre todo digamos con artistas que están empezando, que producen sus piezas de acuerdo a los espacios donde trabajan, pero no piensan en dónde se imaginan las piezas que se van a ver, porque obviamente mi tallercito, ¿no? No tiene nada que ver en dimensiones y tal con el museo en el que se va a presentar. Entonces, por ejemplo, es como antes, digamos, como de producir, pensar en eso, o sea, ¿para dónde estoy produciendo? ¿Para lo que me alcanza? ¿Para que me quede cómodo aquí en mi escritorio? ¿O estoy buscando que esta pieza, o sea, me la imagino en el museo, ¿no? O sea, y obviamente para que sea en el museo y para que tenga, digamos, como eso que quiero transmitir, pues tal vez tiene que ser más grande, ¿no? Tiene que tener, o sea, tiene que estar mejor iluminado, o no sé, porque sí, o sea, a veces los artistas se quedan cortos pensando en eso, o se imaginan, o sea, producen las piezas en el estudio y las presentan, digamos, al museo y luego, ay, pero ¿por qué no funciona? Pero si mi obra es tan chévere, no sé qué. Sí, bueno, pero es que el museo tiene, no sé, 3.000 metros lineales y la exposición que usted está presentando, pues es de, no sé, 50. Entonces, ¿cómo le hacemos, compa? Claro. ¿No? Sí. Y eso, entonces como que produzcan para los espacios donde se imaginan que la gente va a ver la obra, no para el... No, bueno, pero eso para sería eso. teniendo anticipada la intención de exhibir en un lugar específico. Yo creo que a veces los artistas parten de otro lugar, ¿no? Sí, pero digamos, pero eso es, digamos, algo que tienen que tener en cuenta. O sea, no tanto de dónde se va a exponer como el museo o en la galería tal o tal, sino cómo me imagino que la gente lo va a ver. ¿Sí me entiendes? O cómo me gustaría que la gente lo viera, porque obviamente no me gustaría que la gente lo viera solo aquí en el estudio. Exacto. Tienes ¿No? que tener una noción de cómo la gente lo va a ver. Fíjate, ahorita que estás contando, por alguna razón, y yo sigo hoy con artistas, al menos que trabajan en México, de Francis Alice, ¿no? Ujú. Francis Alice es un maestrazo de eso, ¿no? Por ejemplo, la exposición que vimos en el MOAC Ay, de puta, los sí. niños jugando en los diferentes lugares del mundo. Es una pieza que le llevó décadas, porque fácilmente le llevó décadas, en cada viaje que hace, sin estar todavía pensando, voy a hacer una pieza de esto, su mente, como muy sensible a cómo juegan los niños en cada lugar, lo fue llevando a registrar, ¿no? Y había cosas lindísimas, desde juegos nada más de como las traes, ¿no? Y escóndete, ¿no? Es cosas así, hasta cosas que eran mucho más, pues te rompían el corazón, ¿no? De unos niños jugando en un país de Medio Oriente, A yo matar creo. zancudos. No, los que estaban jugando fútbol sin Ah, bueno, ya, eso pelota, es al ¿no? final. Esa es una cosa brutal. Y seguramente no tenía claro cómo lo iba a exhibir. Un poquito dándole a la idea que acabas de comentar. Y cuando ya compila una buena cantidad de videos de niños jugando en todos lados, ahora crea este despliegue museográfico maravilloso que son las pantallas dispersas en el espacio de exposición muy grande, un espacio museográfico muy complicado y que la gente se siente en sillitas con llantitas. Con llantitas, que uno ¿no? juega eso, o sea, como... Eso ¿no? era brutal y hijo, es que es totalmente infraleve, o sea, ir caminando porque estaba en esa época, yo no sé, en China o en Palestina, y va con la cámara, porque es un artista y va haciendo esas cosas, y registrarlo. Se está dando cuenta de una dimensión muy sutil
que luego adquiere una fuerza brutal mientras va compilando mayor cantidad de videos, ¿no? Es impresionante, o sea, Francis Alice. Entonces, es a lo que voy. A veces la intensidad pues se vuelve mayor cuando crea ya el despliegue museográfico, como en el caso de los niños, de los videos de los niños jugando. Pero en sentido opuesto, Francis Alice también hace unas cosas increíbles. La de la pieza que hizo, pues ya sé, yo creo que tiene como 20 años, ¿no? La Fe mueve montañas en Perú, donde pues está una... Bolivia, ¿no? No, está en Perú, en Lima. Sí. Es en un... Sí, en Lima. Y entonces lo que hace es que convoca a cientos de personas, porque eran cientos de personas con palas, para, en una duna o en una montaña así de tierra, todos al mismo tiempo iban haciendo el movimiento así totalmente sincronizados, de mover un poco la tierra, o sea, agarrar con la pala y echarla para adelante. Todos. Y entonces se ve la fila de personas que van recorriendo, por decirlo así, la montaña o duna, no sé, creo que era una duna, ¿no? Gigante. El despliegue técnico ese día para coordinar tantas personas, tantas cámaras, todo esto, y lograr un efecto poético que se va a transmitir en una pantalla, en una sala de proyección, es como al revés, me explico, es totalmente lo opuesto. Y en los dos casos, Francis Alice logra sí, darle al clavo a una cosa mucho más sensible, ¿no? La fe mueve montañas, ¿no? Y seguramente todas estas personas lograron mover la montaña 1 milímetro, no sé, la movieron, ¿me explico? Sí. Entonces, o sea, estoy hablando otra vez de lo que tú decías, ¿no? De estos despliegues gigantescos como Saraceno y su luz, ¿no? O Gabriel Orozco y el esqueleto de la ballena. Despliegues gigantescos, como mover una montaña, y que se quedan en algo increíblemente poético y sutil, ¿no? Ahí es donde yo creo que está el... Pero, y ahí, sí, y ahí, digamos, por ejemplo, también, o sea, no solo el tamaño, así que el tamaño no importa, ¿no? Pero es, digamos, por ejemplo, también estas redes de Janet Eckelman, ¿no? Brutal, sí. Sí, como mallas, ¿no? O estas atarrayas también, digamos, como que utiliza Carolina Caicedo, ¿no? Que hace una obra súper política, ¿no? Que tiene que ver con los ríos y todas las cosas espantosas que han salido, pues, o sea, como que en la política con relación pues nosotros tenemos 2 ríos, bueno, 3 ríos muy importantes, pero 2, digamos, como que atraviesan de lado a lado, que es bueno, el Cauca y el Magdalena. Bueno, ya me metí ahí a explicar un rollo, pero bueno, en fin, el caso es que estas atarrayas, ¿no? Que es esta cosa esta red con la que se pesca, ¿no? Que se tira así, que se ve tan divino, ¿no? Pero sí, digamos, es la diferencia. Janet Eckelman hace, digamos, como estas estructuras, ¿no? Que es como una vaina arquitectónica súper compleja. Y digamos como que el despliegue es así también, ¿no? Es como una malla digamos, como sobre el espacio, ¿no? Que está increíble, pero también, digamos, por ejemplo, en el caso de Carolina, pues son esas atarrayas, ¿no? O sea, sí, es un ready-made, pero y logra, digamos, como esa misma sensación. A lo que voy es como son 2 approaches diferentes, ¿no? Muy diferentes, que tienen, digamos, como esa experiencia significativa también como diferente. Es que no sé cómo explicarlo, como la parte de las... Es como como eso, como la parte de lo espectacular, lograr como algo espectacular a partir de algo increíblemente sencillo, casi muy artesanal, sutil, ¿no? o con un nivel de producción pues increíble, porque Pero las piezas ¿qué es nivel de producción increíble? Estoy pensando ahorita ya en Colombia, ¿no? Olga de Amaral, pues teje y teje y teje y teje. Es una técnica ancestral que no está en búsqueda de hacer algo espectacular, pero la constancia, de perseverancia, el comentario hacia todo eso logra unas piezas brutales, ¿no? Y Entonces, espectaculares, es o sea, por eso es a lo no que voy. sutiles, no digamos como modestas, no, son unos tejidos enormes y eso es imponente y eso es lo que busca el artista y eso es lo que lo logra. No me acuerdo ahorita Pero cómo se llama este artista africano, creo que se llama El Anatsui, que es el que recopila bolsas de papitas, corcholatas, latas y crea una especie de textiles tipo Olga de Amaral. Sí.
pero así Sí, sí, gigantescos, sí. ¿no? Y es lo mismo, es un gesto increíblemente sutil. Creo que ahí lo mágico, lo infraleve, están, que todos alcanzamos a detectar que son las manos de artesanos que están trabajando con eso. Y al final de cuentas, pues sí, esas piezas van en búsqueda de crear una imagen totalmente abrumadora, ¿no? De la percepción, ¿no? Porque tiene que serlo, porque si fueran solamente cuatro paqueticos de papas, ¿no? Pues como Estamos que hablando nos... de piezas de 10 Sí, metros, o sí, sí, sea, sí, sí. sí, esos son Pero gigantescas. Pero, o sea, tiene que, o sea, la naturaleza de esa obra para lo que el artista quiere lograr con la pieza, pues no se puede quedar en un tejidito de 1 metro por 1 metro. Porque el man está hablando es como de esta cosa que estamos generando de la basura, de, o sea, de todo lo que consumimos, ¿no? Que de a poquito es una vaina gigantesca, ¿no? yo lo que estoy ahorita pensando un poco es, y porque ya casi se nos está acabando el tiempo, es como buscando un poquito el cierre, es cómo cada artista logra crear un objeto, o cómo los artistas que llegan a ser trascendentes son los que logran sintonizar su percepción con aquellas cosas que pueden hacer técnicamente, lo que están posibilitados a hacer. Ajá. Pierre Valls, durante su trayectoria, no podía hacer nada más que compilar recuerdos, memorias, notas y fotos con su celular. Y luego regresa y de manera muy eh, sencilla, muy humilde, crea esos objetos mientras esa memoria todavía está fresca, ¿no? En cambio, por ejemplo, artistas como dijimos ahorita, James Turrell, lo plantea desde otro lugar y crea una obra increíblemente poética, ¿no? Los Sky Views o el Rodent Crater, ¿no? Que es este cráter gigantesco en Arizona, ¿no? Entonces creo que hay un comentario muy personal mío, así. Gonzalo dice que probablemente las mejores obras de arte son las que logran sintonizar esas ideas que uno trae, con esa sensibilidad, esa intuición, esa búsqueda de lo poético, ese comentario político, con las capacidades técnicas que tenga a su mano. Porque cuando está desfasado, puedes decir, tengo un montón de recursos, pero no tengo ninguna idea. Aunque le eches millones, producción, todo, te va a salir una obra mediocre. Pero sí, O puedo tener pero... una excelente idea y no tener más que una hoja de papel y un lápiz, porque, porque no tengo otro recurso a la mano en ese momento, y hacer una obra espectacular, Sí, pero yo ¿no? ahí, digamos, por ejemplo, esta cosa del recurso que uno tenga en la mano, no, o sea, también es el reconocer, o sea, o sea, es decir, si yo necesito hacer una pintura hiperrealista, no sé qué, o algo, y yo no puedo, pues entonces también saber reconocer y decir, bueno, exactamente lo que quiero, necesito que alguien más me haga esto, Ujú. ¿no? O utilizar esta máquina, o, ¿no? Como también está esa parte. Yo creo que justamente eso, sí. O sea, la historia nos ha dado ya la razón con esto. El arte no está en la habilidad técnica para hacer los objetos. Si la tenemos, que bueno. Si no, hay que buscar quién está en capacidad de hacerla exactamente como lo queremos, Ujú. ¿no? Bueno, y digamos ahí ya hay un consejo práctico porque justamente a veces los artistas no llegan a eso es porque no conocen qué es lo que hay. Entonces hay una parte importante, digamos, como la Claro. producción de los artistas, que es estar todo el tiempo actualizándose, no solamente en los debates o en los conceptos o lo que sea, digamos, como la teoría o en la historia del arte, sino también en la parte técnica, qué materiales nuevos hay. Es un eh, coscorrón para los que tienen habilidades técnicas y están totalmente así como apoyados en que como soy buenísimo pintando, haciendo esculturas, ya, ahí está el arte. Es un coscorrón durísimo porque... Uy, me abriste la puerta a un tema que también hemos estado hablando mucho, que es como también artistas que sí son muy buenos en la técnica Ah, sí. y que de repente les entra la inseguridad porque piensan que en el arte contemporáneo o en el arte profesional, pues como que siempre tiene que haber ahí algo rarito o de mal hecho o algo como que entonces hazte cuenta, es un dibujo espectacular y sienten la necesidad de embarrarle un moco encima, ¿no? O sea, Sí, ya. o de ponerlo como en una, como sí, ponerle Los un, artistas que tienen talento o habilidades técnicas, quita el ajá, talento, los artistas que tienen habilidades técnicas
o están completamente adormecidos y no entienden para dónde va el mercado y están completamente irritados de por qué fue para allá, o están con la presión porque sí entienden, Ajá. pero alcanzan a percibir extrañamente como si no fuera suficiente, ¿no? O sea, como que... O Sí, sea, como que tengo que meterle algo tengo que que se meterle vea algo algo raro, conceptual. pseudo-conceptual y Entonces, así. Eso es para otro día, ¿no? Yo ahorita estaba nada más pensando esto de... El arte está en otro lado. El arte está en otro lado y no necesitamos la cosa técnica. Está el caso súper polémico, que no nos va a dar tiempo aquí, de Maurizio Cattelan, ¿no? Que mandaba hacer sus esculturas con un escultor en Italia, ¿no? La de Hitler chiquito, chiquito, arrodillado. sí, ¿no? O Y las la del otras, Papa. sí. Y entonces el escultor empezó a demandar a Maurizio Cattelan porque le decía que él era el autor. Y evidentemente no, porque ese escultor con toda su habilidad técnica nunca hubiera tenido esa idea, ¿no? Nunca en su vida hubiera tenido esa idea. Entonces, ¿dónde está el arte? Habrá algunos de ustedes que van a decir, ah, sí, el artista Mauricio Cattelan, pues entonces es un mediocre porque no la pudo hacer. Y yo creo que no. Yo creo que la Sí, genialidad del está artista está pensarla. en pensarla, conseguir a alguien y darle seguimiento al proceso para que quede exactamente como él tenía en mente. Y ahí está el arte. ¿Y Entonces sabes queda qué? completamente desplazado lo técnico, Tal vez ¿no? teoría de la conspiración o lo que sea, pero yo creo que el man incluso va más allá. Yo creo que el hecho de poner a demandar al escultor, o sea, ponerlo, o sea, yo creo que igual el man puso a demandar al escultor para que Hacerse más famoso. no hacerse más famoso, sino para poner ese tema sobre la mesa, ¿sí me entiendes? Sí. O digamos como el huevón que se comió el banano, yo creo que también ahí es orquestado, pero bueno, Para, eso soy yo. para variar, ya, Ese soy- ya agarramos otro tema para Ay, otro jue capítulo. madre, que Pero tenemos bueno, muchos en cerrando lista. hoy, es un tema de intensidades, ¿sí? No, lo técnico y el poder hacerlo uno o no es la variable, ya lo dijo Cata, ¿no? Y lo que yo creo es que es un tema de saber con qué recursos cuento y cómo puedo llevar a cabo esa idea que tengo de la mejor manera con esos recursos que realmente Sí. tengo, ¿no? Y que la experiencia significativa no es solamente una cuestión de espectacularidad. O sea, No es. es otra cosa. Es como, sí, pues va más para allá. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos para la próxima. Un beso. Bye.